Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. El 24 de noviembre de 2016 se cerró la fase diocesana del proceso de beatificación de Carlo Acutis, un muchacho que falleció a los 15 años de edad el 12 de octubre de 2006 en la fiesta de la Virgen del Pilar, tras sufrir una leucemia fulminante cuyos sufrimientos ofreció por el Papa y la Iglesia. Su vida transcurrió entre la pasión por la informática, la misa diaria y el rezo del rosario. Este joven nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde residía su familia por motivos laborales. Después se mudaron a Milán y comenzó a asistir a una escuela local. Hizo la primera comunión a los 7 años de edad. Su vida estuvo marcada por un profundo amor a la Eucaristía, a la que consideraba como autopista hacia el cielo, e iba todos los días a misa sin falta. Llevó una intensa vida de oración y tuvo devoción a la Virgen María, a la que consideraba su confidente y rezaba el rosario a diario. Daba clases de catecismo a los niños y ayudaba a las personas que vivían en la calle. Ideó lo que algunos llamaron un kit para hacerse santo, compuesto por la misa, la comunión, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión y la entrega a los demás. Desde pequeño también desarrolló su talento y pasión por la informática, tanto así que los adultos que lo conocían lo consideraban un genio. Diseñó y creó varias exposiciones, entre las que destaca una sobre los milagros eucarísticos en todo el mundo. Según indica el sitio web Famiglia Cristiana, antes de saber que estaba enfermo, el muchacho hizo un vídeo donde dijo que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís, donde actualmente reposan sus restos. En 2007, el periodista del diario Vaticano Le Osservatore Romano, Nicola Gori, publicó el libro Eucaristía, mi autopista para el cielo, biografía de Carlo Acutis, y el 26 de octubre de este año también presentó en el Vaticano su nuevo libro, Un genio de la informática en el cielo, biografía de Carlo Acutis. Monseñor Vigano, que escribió el prólogo del libro de Gori, indicó que me gustaría imaginar a Carlo como el patrono del Internet y de todos los cibernautas. Muchas personas me han hablado tanto de este extraordinario joven, estoy impresionado, sobre todo he elegido hablar de él porque llevaba la santidad a la vida diaria, el encanto de una figura normal, pero al mismo tiempo extraordinario, afirmó Monseñor Vigano. El globo aerostático para subir a lo alto necesita que se le quite peso. De igual modo, el alma para elevarse al cielo necesita cortar todos los pequeños pesos que son los pecados veniales, decía Carlos Acutis. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia. Gobierno socialista de Francia vota penalización de sitios web Provida. Chile. Ante ideología de género seguiremos en batalla hasta el final. Italia. Reabre Basílica de Santa Rita de Casia destruida por los terremotos. Irak. Reclutan voluntarios cristianos para recuperar los pueblos tomados por el Daesh. Colombia. La noche de las velitas. La fiesta de Colombia por la Inmaculada. Pasaremos después a las noticias nacionales. E-Christians colocará carteles con la frase Jesús nace, felicitemos la Navidad. Los médicos preocupados por las sectas sanitarias y las pseudoterapias. ¿En qué estado vives si eres padre y no se te deja la libertad de educar a tu hijo? Vuelve la exposición de belenes desechables. Campaña de ayuda a la iglesia necesitada a Pakistán. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa en Santa Marta. Dios no quiere maquillajes, sino que transformemos el corazón. Ordenan en China 3 nuevos obispos con autorización del Vaticano. Lanzamiento de la nueva web para la protección de menores. Dios no viene a condenar, sino a salvar. El Papa inicia una serie de catequesis sobre la esperanza. Después de un debate de un día, el gobierno socialista de Francia aprobó un proyecto de ley que penaliza sitios web que podrían disuadir a las mujeres de abortar. El proyecto de ley de interferencia digital tiene como objetivo sancionar a los sitios web franceses que, en palabra del proyecto de ley, deliberadamente engañen, intimiden o ejerzan presión moral o psicológica para desalentar el recurso al aborto. Los propietarios de sitios web condenados podrían enfrentarse a penas de 2 años de prisión y multas de hasta 30.000 euros. La mayoría de tendencia de izquierda votó en bloque para aprobar el proyecto de ley, mientras que la minoría de derecha formó un bloque contra ella. Bruno Retailleau, que encabeza el Partido Republicano en el Senado, dijo a la radio francesa que el proyecto de ley está totalmente en contra de la libertad de expresión,
agregando que contradice la ley de 1975 que legalizó el aborto y pidió que las mujeres fueran informadas de alternativas. El miembro del Partido Demócrata Cristiano Jean-Frédéric Poisson también criticó el proyecto de ley en Twitter y denuncia el doble estándar del gobierno en la prohibición de sitios que proponen alternativas al aborto, pero no sitios web yihadistas. Seguiremos en esta batalla hasta el final, afirmó Monseñor Juan Ignacio González, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, respecto a la amenaza de las ideologías que envuelven principalmente dos proyectos de ley que se discuten en este país: el proyecto de identidad de género y el proyecto de despenalización del aborto. Respecto al proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género, en Chile, Monseñor González sostuvo que como está concebida, más que ser una ley para solucionar problemas que pueden ser reales, de lo que se trata es una ley ideológica que se manifiesta en la definición de género que está contenida ahí. El obispo y también abogado dijo a Ciprensa que es una ley nacida de la influencia y de la exigencia internacional, porque es un cambio antropológico grave que tenemos que lograr alertar. Es un punto delicado para la vigencia del ideal cristiano en que vive nuestra sociedad. La ideología de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural que diversos gobiernos intentan imponer a través de la educación a los niños y jóvenes. En esta línea, Monseñor González sostuvo que desde el punto de vista ético, no es aceptable decir que cada uno es lo que siente que es porque va contra la realidad. Y también es inaceptable que se permita que un menor de edad pueda decidir su cambio de sexo sin conocimiento total y absoluto de sus padres. Frente a estos dos proyectos de ley, los obispos hemos pedido a los parlamentarios que sean capaces de ver lo que hay detrás de esto y seguiremos en esta batalla hasta el final. Esto, dijo el prelado, lo harán para que los legisladores se den cuenta de que no se pueden imponer leyes que van contra la idiosincrasia misma de nuestra concepción cristiana del hombre y de la sociedad. La Basílica de Santa Rita de Casia, Italia, donde se venera el cuerpo incorrupto de la santa, ha reabierto sus puertas al culto. El templo quedó muy dañado después del terremoto del 30 de octubre, que asoló a diferentes regiones del centro de Italia. La reapertura se produce tras unas minuciosas obras de consolidación de los muros y bóvedas que no se derrumbaron como consecuencia del sismo. El culto se restableció con una misa celebrada por el arzobispo de Spoleto-Norcia, Monseñor Renato Picciaroli. En declaraciones a Radio Vaticana, el padre Bernardino Picciaroli, rector de la Basílica de Santa Rita de Casia, explicó que tras el terremoto, la basílica y el monasterio quedaron cerrados por precaución, debido a los muchos daños sufridos. Abrimos con espíritu de agradecimiento al Señor porque nos ha salvado de una situación muy grave. Recordó que el día del terremoto del 30 de octubre no se produjeron muertos ni en Casia ni en los alrededores, y destacó que de forma especial se nos ha concedido la gracia de poder reabrir nuestra basílica. Destacó que la reapertura de la iglesia, ofrecer la posibilidad de volver a rezar a Santa Rita y también de regresar al consuelo de la gracia que viene del Señor, que viene del Espíritu, es un signo muy importante. Las unidades de protección de la llanura de Nínive, organización paramilitar constituida en Irak en 2014 y compuesta principalmente por cristianos asirios, sirios y caldeos, ha anunciado la apertura de una campaña de reclutamiento de forma voluntaria. En el texto de convocatoria de la campaña de alistamiento, anunciado incluso por los medios locales, se insta a los jóvenes cristianos a alistarse voluntariamente en la unidad de protección para facilitar y garantizar un retorno seguro a sus hogares y a sus ciudades, a los miles de cristianos que han huido de las ciudades de la llanura del Nínive entre junio y agosto de 2014, ante el avance de las milicias yihadistas. El documento también contiene una lista de nombres de los responsables con los que ponerse en contacto para comunicar su intención de presentarse voluntario, divididos por áreas de especialización. A finales de noviembre, el general Riyad Jalal Tafik, comandante de las fuerzas de tierra del ejército iraquí dedicadas en la reconquista de Mosul, había confirmado que las unidades de protección armada organizadas sobre una base confesional, incluidos los grupos de cristianos sirios y asirios, estarían involucrados formalmente en el sistema de la seguridad y autodefensa de las zonas de la llanura de Nínive ya rescatadas del Estado Islámico. El general iraquí había añadido que las milicias locales establecidas sobre una base tribal o étnico-confesional, incluidos los turcomanos y los miembros de la minoría étnica y religiosa sabak, tendrán un papel destacado en la gestión de recepción y el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para los refugiados que regresen a sus hogares.
Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, las casas y calles de Colombia se iluminan con miles de velas multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta. Esta tradición de luces se conoce popularmente como la Noche de las Velitas, el tradicional festejo en honor a la Inmaculada Concepción. En este día las familias se juntan y encienden velas afuera de sus casas o las cuelgan para trazar el camino por donde pasará la Virgen. Se prepara una comida especial y en algunos lugares se reza el rosario y se hacen novenas. El origen de esta práctica se remonta a la bula Ineffabilis Deus, que fue emitida en 1854 por el Papa Pío IX, y donde se afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Se dice que en ese día los católicos de todo el mundo encendieron velas y antorchas para celebrar este acontecimiento. En Colombia, desde 1854, el Día de las Velitas sirve para homenajear a la Virgen Inmaculada y es celebración que marca el inicio de las festividades navideñas. El teólogo Álvaro Rodríguez Vázquez explicó que la Noche de las Velitas significa la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino. En 2014, en Inglaterra, la asociación Christmas Start with Christ, La Navidad empieza por Cristo, sondeó a 2.000 familias y descubrió que 1 de cada 3 niños de 10 a 13 años no sabía que la Navidad marca el nacimiento de Cristo y que la mitad de los encuestados afirmaban que Jesús no es relevante en sus celebraciones navideñas. Como también en Barcelona, se puede sospechar que mucha gente celebra Navidad sin dedicar ni un segundo a pensar en el motivo de la fiesta, que es Jesús. La asociación E-Christians ha decidido llenar la ciudad a partir del 12 de diciembre con 2.500 carteles de 1,5 metros por 1 metro en las columnas de anuncios, una acción que llegará a cientos de miles de barcelonenses y de personas de otras poblaciones que acuden a la ciudad en estas fiestas. El mensaje es directo: Jesús nace, felicitemos la Navidad. Queremos llevar así a la calle a la gente el sentido de estas fiestas, proclama la asociación. Se trata del preludio de una serie de acciones comunicativas para invitar a los cristianos no practicantes o tibios a dar pasos que les acerquen a una fe más viva. En este caso, además de recordar que Jesús nace, se invita a algo muy concreto: felicitemos la Navidad. Un gesto comunicativo de unos con otros y una forma mediante la que incluso un cristiano no practicante transmite un mensaje cristiano. El presidente de E-Christians, Josep Miró, escribe en una comunicación a los socios que la pasividad hoy y aquí es el gran pecado de los católicos y que si los católicos no se activan, puede terminar desapareciendo toda memoria, todo significado de Jesucristo y de su Iglesia en nuestro país. Y eso es lo que está sucediendo más allá de las 4 paredes de la parroquia. Por eso, anima a participar en este tipo de actividades. Si nos comportamos como sal, luz y fermento del mundo, cambiaremos las cosas. Poco es mucho y muy decisivo. La Organización Médica Colegial OMC de España ha expresado su preocupación ante el auge de las terapias pseudocientíficas, las sectas sanitarias y el intrusismo, en un vacío legal y con escasez de controles de este tipo de actividades. Durante la Asamblea General de los Colegios de Médicos de España, celebrada el pasado 3 de diciembre, se aprobó la propuesta de elaborar un informe técnico profesional sobre la actual situación de las terapias técnicas no convencionales, pseudociencias, sectas sanitarias e intrusismo, para presentarlo a la mayor brevedad durante el próximo año. En un comunicado, los médicos aclaran que no se pueden confundir las medidas de confort con efecto relajante o aquellas que aportan bienestar al paciente con procedimientos y terapias eficaces y efectivas reconocidas por la comunidad científica. La OMC alerta la posibilidad de retrasos peligrosos en los tratamientos, de pérdida de oportunidad en la aplicación de fármacos y de técnicas reconocidas y avaladas por la comunidad científica. Los médicos destacan que la utilización de productos, terapias, técnicas o cualquier otro procedimiento que además de carecer de dicho aval científico experimental y legal, no están incluidos en la cartera de servicios básica ni complementaria que el sistema público oferta, tiene implicaciones jurídico-legales que hay que considerar. El obispo de Lugo ha afirmado que un Estado puede ser calificado como dictatorial o totalitario cuando las fuerzas políticas les dicen a los padres cómo tienen que educar a sus hijos y, si te descuidas, cómo tienen que pensar sus hijos. El obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, ha afirmado que la libertad de enseñanza está bien reflejada en nuestra Constitución y pide que se garantice. El obispo ha recordado que la libertad de enseñanza es una expresión de las libertades más profundas del hombre y se preguntaba en qué estado vives si tú eres un padre y no se te deja la libertad de educar a tu hijo.
¿Cómo es el Estado que te quita a tu hijo para educarlo en función de la voluntad de las fuerzas políticas?, se preguntaba el prelado. Desde su punto de vista, la educación de los hijos es en primera instancia una responsabilidad de los padres y las escuelas están a su servicio. Hay muchos padres que desean que sus hijos se instruyan en escuelas que son conformes con su mundo de valores, con su comprensión del mundo, con su comprensión religiosa, concluyó. La Asociación de Amigos San Antonio, fundada por el fraile capuchino Conrado Struch, fallecido el año pasado, inauguró el martes 6 de diciembre la exposición de belenes realizados con materiales de desecho, tal y como él los elaboraba, en el convento de San José de Valencia. La asociación continúa así con la tradición que inició hace 22 años el religioso para recoger donativos para familias sin recursos, según indicó Fernando Sánchez, presidente de la asociación. La muestra, compuesta por cerca de 1000 belenes, fue bendecida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, tras la celebración de una Eucaristía. Tras la bendición de la exposición de belenes, el salón de actos del convento acogió un recital navideño del grupo artístico Palabras, que pertenece a los Amigos de San Antonio. Los nacimientos de la muestra están elaborados con diferentes tipos de materiales de desecho, como maderas, piñas o huevos. Los visitantes de la muestra de belenes pueden adquirir los nacimientos a cambio de un donativo, que será destinado a la atención de las necesidades de más de 200 familias valencianas sin recursos, a la Casa Cuna Santa Isabel, al Cotolengo del Padre Alegre, a la Asociación para la Defensa de la Vida y a misioneros de la Orden Capuchina en diferentes países. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña Estos son tu madre y tus hermanos, de ayuda a los cristianos en Pakistán. La presentación tendrá lugar el próximo miércoles 14 de diciembre a las 11 en la sede nacional de la Fundación, calle Ferrer del Río 14, Madrid. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a la Iglesia de Pakistán con unos 600.000 euros cada año en más de 60 proyectos de formación para catequistas, sacerdotes y religiosos, construcción de templos, apoyo a las vocaciones, material catequético y acompañamiento de víctimas de atentados terroristas. En la presentación de la campaña intervendrán don Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y Gloria Gulsan, cristiana pakistaní cuya familia ha vivido la persecución religiosa, ya que uno de sus hermanos fue acusado por la ley de la blasfemia. Los cristianos en Pakistán representan solo el 2% de la población, una minoría discriminada que ocupa los puestos más bajos de la sociedad. El 95% son analfabetos. Además, son el objetivo de grupos extremistas y terroristas musulmanes, como es el caso del atentado en el Parque Gulsan Iqbal de Lahore, el pasado 27 de marzo, domingo de Resurrección, en el que murieron 78 personas. El Papa Francisco alertó ante el peligro de maquillar nuestros pecados sin realmente avergonzarnos de ellos dentro de nuestro corazón. Lo hizo el lunes 5 de diciembre en su homilía en la misa matutina de la Casa Santa Marta, precisando que debemos dejarnos transformar por Jesús y saber dar nombre y apellido a nuestros pecados. El desierto florecerá, los ciegos verán, los sordos escucharán, indica la primera lectura del profeta Isaías, y esto señaló Francisco, nos habla de renovación, que era lo que el pueblo de Israel se esperaba del Mesías. La gente no lo seguía porque estaba a la moda, lo seguía porque el mensaje de Jesús llegaba al corazón, dijo. Añadió que Jesús no solo cambiaba lo feo en hermoso, lo malo en bueno. Jesús producía una transformación, no era un problema de maquillaje. Hay un mensaje del Evangelio que se ve claro. Antes de curar a ese hombre, Jesús le perdona sus pecados y crea nuevamente a ese hombre transformándolo de pecador en justo. Y esto escandaliza. Por este motivo, aseguró el Papa, los doctores de la ley iniciaron a discutir y a murmurar, porque no podían aceptar su autoridad. Jesús es capaz de transformarnos a nosotros los pecadores en personas nuevas. Recordó así que la Madalena tenía dentro una llaga porque era una pecadora, y que ella intuyó que aquel hombre podría curarle la llaga del alma, recrearla. El pontífice señaló que cuando uno se confiesa y después sigue igual, cuando uno no se deja recrear por el Señor, pasa a creer que con 2 pinceladas de pintura se ha resuelto la historia. En las últimas semanas se han realizado en China 3 nuevas ordenaciones de obispos, todas con la autorización de la Santa Sede. Según se informó, los nuevos prelados son Monseñor Giovanni Battista Wang Xiaoxun, como obispo coadjutor de Ankang, en la provincia de Shanxi, Monseñor Giuseppe Tan Yuanye, en la diócesis de Chengdu,
provincia de Sichuan, y Monseñor Lei Yapei en la diócesis de Qinshan, en la provincia de Sichuan. La más reciente ha sido la ordenación de Monseñor Lei Yapei. El prelado se había desempeñado como coadjutor desde 1999 a raíz de la muerte del último obispo, Monseñor Chie Chaunchan. Según se informó, entre los concelebrantes en la ordenación de Monseñor Lei Yapei estuvo el obispo ilícito, no reconocido por el Vaticano, Monseñor Lei Xijin, de la diócesis de Leshan. Las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, 2 años después de la llegada al poder de los comunistas, que expulsaron a los clérigos extranjeros. China permite el culto católico únicamente a la Asociación Patriótica Católica China, subalterna del Partido Comunista de China, y rechaza la autoridad del Vaticano para nombrar obispos o gobernarlos. La Iglesia Católica fiel al Papa no es completamente clandestina, aunque es asediada constantemente. Se calcula que en China hay entre 8 y 12 millones de fieles católicos. La Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha lanzado un sitio web para dicha comisión, cuya misión es proponer las iniciativas más oportunas para proteger a los menores y a los adultos vulnerables, promoviendo la responsabilidad local en las iglesias particulares, uniendo sus esfuerzos a los de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para la protección de todos los niños y adultos vulnerables. La idea de una comisión de expertos para actuar como órgano consultivo del Santo Padre para la protección de menores y adultos vulnerables fue propuesta por primera vez en la reunión de cardenales en diciembre de 2013. Estos cardenales, representantes de iglesias de todo el mundo, identificaron esta tarea como una de las prioridades más urgentes para la Iglesia de hoy. Aunque el sitio web está en desarrollo y de momento solamente en inglés, ya puede ser visitado en la siguiente página web: www.protectionofminors.va. El Papa Francisco explicó en la homilía de la misa celebrada el martes en Santa Marta que quien no conoce la ternura de Dios no conoce la doctrina cristiana. En el centro de la predicación del Papa estuvo el Evangelio de la oveja perdida, con la alegría por el consuelo del Señor que no deja de buscarnos. Él viene como un juez, explicó Francisco, pero un juez que acaricia, un juez que está lleno de ternura, hace de todo para salvarnos, no viene a condenar sino a salvar, busca a cada persona, nos ama personalmente, no ama la masa indistinta, sino que nos ama por nombre, nos ama como somos. El Papa Francisco explicó que la oveja perdida no se ha perdido porque no tenía una brújula en la mano, conocía bien el camino. Se ha perdido porque tenía el corazón enfermo, cegado por una disociación interior, y huye para alejarse del Señor, para saciar esa oscuridad interior que la lleva a la doble vida, estar en el rebaño y escapar en la oscuridad. Así el Santo Padre recordó que el Señor conoce estas cosas y va a buscarla. La figura que más me hace entender la actitud del Señor con la oveja perdida es la actitud del Señor con Judas, reconoció. La oveja perdida más perfecta en el Evangelio es Judas, un hombre que siempre tenía algo de amargura en el corazón, algo para criticar a los otros, siempre, no la dulzura de la gratuidad de vivir con todos los demás. Y como no está satisfecha, esta oveja escapaba. Es la doble vida de muchos cristianos, advirtió el Santo Padre. La doble vida de muchos cristianos, también con dolor podemos decir de sacerdotes, obispos. Y Judas era obispo, era uno de los primeros obispos, observó el Papa. Este es el anuncio, el feliz anuncio que nos trae la Navidad y que nos pide esta sincera alegría que cambia el corazón, que nos lleva a dejarnos consolar por el Señor y no por los consuelos que buscamos para desahogarnos, para huir de la realidad, huir de la tortura interior, de la división interior. Finalmente, el Papa pidió que el Señor nos dé esta gracia de esperar la Navidad con nuestras heridas, con nuestros pecados, sinceramente reconocidos, esperar el poder de este Dios que viene a consolarnos, que viene con poder, pero su poder es la ternura, las caricias que han nacido de su corazón tan bueno que ha dado la vida por nosotros. El Papa Francisco, en la audiencia general de este miércoles, inició una nueva serie de catequesis sobre la esperanza cristiana. En el resumen hecho en español de la catequesis, el pontífice indicó que en esta primera reflexión, el profeta Isaías nos invita a llevar el consuelo de Dios a nuestros hermanos. Isaías, observó el Papa, habla de un pueblo en el exilio y le presenta la posibilidad de regresar a su hogar, que en definitiva es volver a Dios. Para ello hay que eliminar los obstáculos que nos detienen, preparar un camino llano y ancho, un camino de liberación y esperanza que se extiende por el desierto, subrayó el Papa. De este modo, añadió que San Juan Bautista
retomando las palabras de Isaías, nos llama a la conversión, para que abramos un camino de esperanza en nuestros corazones. En esta misma línea, Francisco señaló que el cristiano necesita hacerse pequeño para este mundo, como lo fueron los personajes del Evangelio de la infancia de Jesús, María y José, Zacarías e Isabel, o los pastores. Eran insignificantes para los grandes y poderosos de entonces, pero sus vidas estaban llenas de esperanza, abiertas a la consolación de Dios. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Fra. Hasta la próxima semana.